Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video. Y si quieres que este video llegue a más personas, no olvides dejar tu like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. El 4 de diciembre de 1997, una mujer decidió sentarse frente a una cámara de televisión y hacer algo que en ese momento no se solía hacer, y era hablar. Su nombre era Ana Orantes, tenía 60 años y había sobrevivido a 40 años de maltrato por parte de su esposo. Millones de personas escucharon su testimonio, pero lo que nadie imaginaría es que 13 días después, ese testimonio le costaría la vida. Ana Orantes Ruiz nació el 6 de febrero de 1937 en un hogar humilde de Granada, España. Ana Orantes era la tercera de 6 hijos. En esa familia humilde, su padre trabajaba como albañil, mientras que su madre era modista, pero que también trabajaba como dependiente en una tienda de chucherías. Lamentablemente, Ana creció en mucha carencia económica, así que ella no pudo ser escolarizada. A partir de los 9 años, comenzó a buscar dinero para su familia trabajando como costurera. Ana tenía 19 años cuando conoció a José Parejo. Él nació en Alcázar-Quibir, exactamente el 28 de septiembre de 1935. Ana, en una celebración del Corpus Christi, es cuando conoce a José. A partir de allí, decidió darle una chance para tener un romance. Pero esto lo hizo para darle celos a un antiguo novio que ella tenía. Pero el objetivo de José, por el cual él se acercó a Ana, era poder emanciparse de sus padres. Entonces, él la conquista buscando casarse con ella y trata de acelerar el casamiento con Ana, amenazándola, chantajeándola con esparcir rumores sobre ella para que ella aceptara y así pudiera emanciparse de sus padres lo más pronto posible. Después de tan solo 3 meses de noviazgo, Ana y José se casaron a pesar de que los padres de Ana se estaban interponiendo y no querían esto. Esto ocurrió a finales de 1956. Entonces Ana se casa y se va con José a la casa de los padres de él. Allí viven 3 años y tienen 11 hijos, de los cuales 3 perecieron. A los 3 meses de casada fue cuando ella quedó embarazada por primera vez. Y lamentablemente, ahí también comenzaron los maltratos por parte de José. Ana en algún momento relató cómo fue ese primer momento. Y resulta que ella había ido a casa de sus padres a buscar unas sábanas y cuando llegó a la casa simplemente José decidió atestarle una bofetada. Y aquí es cuando todo se complica porque el padre de José escucha a Ana gritando, entra de repente a la habitación, le pregunta a Ana por qué está gritando y ella le dice que su hijo acababa de golpearla nada más por haber ido a la casa de sus padres a buscar unas sábanas. Y el padre de José reaccionó golpeando a José. Pero por otro lado, la madre de José, Encarnación, tenía una opinión totalmente distinta. Cuando ella le cuentan lo que había sucedido, dice que bueno, que ella simplemente no se va a meter en eso, que tanto la bese o golpee, eso no es asunto de ellos. Y con el paso del tiempo, ambos terminaron maltratando a Ana. Entonces Ana recibía maltrato por parte de su esposo y de sus suegros. Eso sería el futuro de Ana por más de 40 años. Así que así es mi vida. Luego ya empezaron a nacer los hijos. Y pasó un tiempo y empezaron, porque tú con tu suegro, él te quería. Mi suegro me quería a mí mucho. Y él veía lo que estaba pasando. Mi suegro a mí me quería mucho, me quería como una hija. Pero entre él y mi suegra... lo fueron cambiando, tanto es así que tú has sufrido los malos tratos por parte de tus suegros. A mí mi suegro, ya lo he dicho, el Señor la haya perdonado, a mí mi suegro me pegó 2 veces. Fíjate. Una vez, porque mi suegra me levantó los pies del suelo, de que yo tenía un hijo, antes de casarme con mi marido. José era un hombre alcohólico, agresivo, y la maltrataba por cualquier cosa, porque la comida estaba muy fría, porque estaba muy caliente, y por supuesto que el círculo se cerraba como pasa con todos estos maltratadores. Después que la maltratan, lloran, piden perdón y se repite el ciclo.
José era tan violento y tan malo que no le era suficiente con maltratar a Ana, sino que también maltrataba a sus 8 hijos sobrevivientes. A muchos de ellos los echó de casa cuando eran unos adolescentes y todos ellos tienen recuerdos traumáticos de su infancia. Y aquí voy a mencionar algo bastante turbio que no sé cómo decirlo de modo de que la plataforma no me castigue. A ver, Ana, una de las hijas, decidió acelerar su casamiento a los 14 años para librarse de su padre, porque él le hacía, tocaba partes que no debía tocar del cuerpo de ella. Y así pasó con otras hijas, incluso con sus nietas. Y después de que Ana se casó, que logró librarse, trató de salvar a sus otros hermanos. Se llevó a una hermana de 12, luego se llevó a un hermano de 14, otro que después se casó a los 17 y así los iba ayudando a salir de ese infierno. Es muy triste porque sus hijos se casaron muchos con la idea de escapar de la casa. No digo que no quisieran a sus esposos o a sus esposas, pero realmente estaban tratando de huir. De hecho, Ana no tenía permitido asistir a los matrimonios. Hubo a 2 específicamente a los que faltó porque es que José estallaba en cólera. Y cuando José estallaba en cólera, ella tenía que correr de casa junto a sus hijos. En esos episodios, Ana intentaba que su familia la ayudara, que sus propios familiares la acobijaran. Pero ella no conseguía cobijo en su familia. A pesar de que ellos en un primer momento se opusieron a que ella se casara con José, ellos después decidieron no interferir. Tipo, bueno, ella tomó esa decisión y ahora que soporte las consecuencias. Era todo tan horrible que el hermano más chico de todos, cuando tenía 7 años, trató de precipitarse desde una ventana para acabar con todo. Sin embargo, este no fue el único caso donde alguien de la familia tratara de acabar con todo de esa manera tan extrema. Ana, la segunda hija que les mencioné anteriormente, debido a esos tocamientos indebidos, también trató de autoeliminarse. Por otro lado, la misma Ana se ponía en situaciones también de riesgo, ingiriendo pastillas. En una oportunidad se intentó abalanzar a una piscina sin agua. Y no solo el hijo menor intentó acabar con todo de una forma radical, sino que hubo una época en la que José se quedó sin empleo. Él estaba trabajando como albañil en el negocio del padre y bueno, se queda sin empleo y ahí es cuando Ana abre un pequeño negocio de abarrotes. Y en la ausencia de Ana, José aprovechó para atacar a Ana hija, de la forma que les comenté anteriormente, de la forma indebida. ¿Y qué hizo Ana hija? Agarró un bote de pastillas y se lo tomó, tratando de evitar el episodio. Y José, que por supuesto que no quería que Ana tuviera una vida social, él buscaba de aislarla constantemente. Ana intentó estudiar, intentó culminar sus estudios para adultos y José no la dejó terminar. Además de eso, ellos cuando se mudaban, José elegía lugares poco poblados y cuando comenzaban a tener más vecinos, ahí se mudaban de nuevo. José no solo era agresivo, alcohólico, sino también celoso e inseguro. Hubo una ocasión, a finales de 1970, en que Ana llega a casa y encuentra a su hijo de 8 años muy enfermo, tanto que tuvo que sacarlo al hospital de emergencia. Ella va a una farmacia a comprar las medicinas y por allá una vecina le comenta que vio a José bastante molesto porque cuando Ana llega a casa, resulta que este hombre no entendía o no creía lo que Ana decía de que se había ido al hospital por una urgencia con el niño. ¿Y qué hizo? Maltratarla físicamente. Según José, Ana se había ido a encontrar con otro tipo. También sucedió que en una fiesta de Corpus Christi, Ana baila con un primo de José. José se entera y cuando Ana vuelve a la casa, José está furioso y en plena calle maltrata a Ana, dejándola llena de moretones. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y fíjense en algo. Ana se casó en 1956. En aquella época no se hablaba tanto de la violencia como ahora. Era una vergüenza hacer denuncias a la policía. Y ni siquiera podía divorciarse porque esto se hizo legal en 1981. De hecho, Ana en su momento relató que cuando su madre le preguntaba por qué tenía tantos moretones, que ella no podía visitar a su madre porque José se lo prohibía, tanto a ella como al resto de la familia.
Ella le daba excusas a su mamá, ni siquiera su propia madre le admitía que estaba siendo maltratada. Yo no Ana, iba. qué hacía él cuando salía de trabajar? Pues mira, salía de trabajar, pues tengo que decir que no ha sido flojo. Que ha trabajado mucho. Ha trabajado. Que ha sido un trabajador. Yo lo mismo que me gusta decir una cosa, lo digo, ha sido trabajador. Ahora, era salir de trabajar, meterse en la taberna, venir borracho perdido, jugar mucho a las cartas. Le han gustado un poquito las mujeres, no que se haya ido con ellas, pero le han gustado las mujeres. Le han gustado las niñicas de 8 años para arriba, desde 8 años para arriba. Le gustaba. Y cuando venía borracho, pues su cosa era eso. Discusiones siempre, no hacía Era falta eso. que hubiera un motivo. No. Él buscaba Yo rápido. era 2 días bien, me daba una paliza. A otro día me decía, empezaba a llorar Anitilla, porque me decía, Anitilla, perdóname, ya no me va a pasar más. Ya no te voy a pegar más, porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Sin embargo, Ana, a partir de 1972, comenzó a hacer las primeras denuncias, pero cuando acudía a la Guardia Civil, le decían que esas eran peleas típicas normales de familia. Finalmente es en 1996 cuando Ana logra disolver el matrimonio, pero la resolución decía que ella seguía obligada a vivir en la misma casa con José. Entonces, lo que hicieron fue dividir el chalet en 2 ambientes separados, lo cual no soluciona nada. Se suponía que Ana viviría en la planta de arriba con un hijo y su nieta, y que José viviría en la planta de abajo, pero después, con el tiempo, según su abogado, él dice que Ana no estaba obligada a vivir en esa casa, sino que ella aceptó vivir así porque le tenía miedo a José, por el mismo miedo ya que él la amenazaba con prenderla a fuego. Y no solo esto, sino que si Ana, por ejemplo, quería comprarle la casa a José, ella no tenía la posibilidad de hacer ese gasto. Así que ese fue otro de los motivos que llevaron a Ana a aceptar ese acuerdo en el que vivieran en una planta ella y en otra planta ella. Tiempo después, José conoció a otra mujer y eso hacía que él se ausentara de la casa. Pero a veces volvía, pero no volvía en paz. Él seguía acosando y maltratando a la familia. Ana y su hijo intentaron comprar la parte de la casa que estaba ocupando José, pero esas negociaciones nunca llegaron a nada. Y en ese punto una jueza intervino para intentar calmar un poco toda esta situación. Pero no servía de nada. Seguían viviendo en la misma casa y los vecinos escuchaban las peleas constantes que ellos tenían. Y aquí es cuando llega el momento de la entrevista televisiva. Ana, desesperada, intentando gritarle al mundo que se divorció y que su vida igual no mejoró, asiste a un programa llamado De Tarde en Tarde el 4 de diciembre de 1995. Y ese día, allí entre el público, la acompañaba su hija menor, Raquel Orantes, y Ana confesó lo que muchas mujeres en esa época no se atrevían a confesar, y era que estaban siendo víctimas de maltrato. Toda la televisión de Andalucía se enteró de la historia de Ana Orantes y de quién era en realidad José Pareja. La entrevista duró 35 minutos donde Ana se desahogó y dio todos los detalles. Habló de los maltratos que sufría por parte de José, de su suegra, de las prohibiciones que él tenía con ella, humillaciones hacia sus hijos, de los intentos de tocamientos indebidos contra Ana, ya saben, Ana hija, y pues quedó expuesto totalmente José ese día. Y Ana simplemente dijo que ella tenía que aguantar, que ella aguantó porque tenía 11 hijos, que no tenía dónde irse, ni siquiera le iban a aceptar en la casa de sus padres. Y pues realmente ella lo que hacía era soportar una paliza y un día sí, un día no, un día sí, un día no. Al día siguiente todos los vecinos comentaban la entrevista y la novia nueva que tenía José lo dejó. Eso obviamente que hizo estallar en ira a José Pareja. Resulta que después, con testimonios de personas que habían hablado con José, específicamente una vecina, ella dice que lo que más indignó a José fue cuando Ana dijo que ella había sostenido a la familia económicamente en un periodo cuando estaba sin empleo José, que ella estuvo en la tienda de abarrotes y todo eso, pero al parecer eso era lo que más indignaba a José.
Eso era lo que más lo hacía sentir poca cosa. Lo de los golpes, bueno, eso como que no le importaba mucho. Y de hecho José lo dijo, que él se iba a vengar. Y también hay testigos que saben que Ana tenía mucho miedo los últimos días antes de su fallecimiento. Y 13 días después de la emisión de esta entrevista, Ana, en la mañana del 17 de diciembre de 1997, salió a hacer unas compras. Volvió a la casa aproximadamente a las 2 de la tarde. Paralelamente a esto, José se estaba enterando de que había sido denunciado nuevamente. Así que él volvió a la casa, llenó de gasolina un pequeño vehículo que tenía, una máquina de jardinería o agricultura, pero en el envase de la gasolina dejó 1,5 litros de gasolina. Esta gasolina la utilizó en contra de Ana. ¿De qué manera? Resulta que llega Ana a la casa entre la 1:45 y las 2:30 de la tarde. José la estaba acechando. En esa casa ellos tenían una entrada en común, que era un pequeño jardín. De ahí se supone que Ana iba a subir a su piso. ¿Qué hace José? Cuando ve que llega Ana con las bolsas de las compras, que va sola por el jardincito hacia sus escaleras, él se acomoda a 3 metros de ella sigilosamente y le arroja la gasolina. Se acerca y le arroja la gasolina, le moja toda la espalda y le acerca un encendedor, un mechero encendido. Ana se cae de espaldas, envuelta en llamas, y después que él se asegura de que ella ya había fallecido, huye. Lamentablemente fue su nieta de 12 años que encontró el cuerpo de Ana aún prendido en llamas, alertó a los vecinos y estos fueron los que llamaron a la policía. Llega la Guardia Civil, apagan este incendio y obviamente que ya no había nada que hacer. Ana había fallecido. Obviamente que la policía comienza a buscarlo, empieza un operativo de búsqueda y captura, pero al mismo José se entregó. Él había ido ya a un cuartel de la Guardia Civil que estaba cerrado y 2 horas después lo intentó de nuevo y fue cuando se entregó, sin poner demasiada resistencia. Él desde el primer momento dijo que estaba furioso por todo lo que Ana había dicho en televisión. Dijo que ellos habían llegado a ese acuerdo de vivir en la misma casa y de tener un mismo acceso, casi como sin entender por qué Ana se quejaba. ¿Cómo es posible que Ana hubiese dicho todo eso? También muy molesto porque 3 de sus hijos hablaron en contra de él en la televisión, en la entrevista. Y pues su defensa intentó darlo como un trastornado mental, pidiendo absolución o pidiendo una pena de menos de 10 años, pero para el fiscal esto ni siquiera tuvo sentido. Así que en vez de ayudarlo, lo perjudicó. Además de que él dice que una vez la vio prendida en fuego, él trató de ayudarla. ¿Por qué la prendió en fuego? Para comenzar. De hecho, el mismo José estaba pidiendo que lo ejecutaran. Él no quería pasar tiempo en la cárcel, él prefería que lo ejecutaran. Finalmente, al jurado solo le tomó 24 horas determinar que era culpable y que se determinara su sentencia. Los fiscales pedían 22 años para él, de los cuales se le dieron 17 años de condena, porque tuvo un atenuante y es que él confesó. Además de los 17 años de condena, se le hizo una multa o la orden de una remuneración de 180.000 euros de la actualidad para sus hijos y que cuando recuperara su libertad tenía que estar 2 años lejos de ellos o no vivir en la misma ciudad donde vivieran sus hijos. Pero 7 años después de su juicio, José Parejo falleció de un infarto al miocardio. Quiero saber qué opinan de este caso, quiero saber si lo conocían. Yo supongo que sí, porque realmente este es un caso que representa mucho en España, ya que a partir de aquí se hizo mucho más público el debate de la violencia contra la mujer. Y este es un caso realmente icónico de la historia española. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias. Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video. Y si quieres que este video llegue a más personas, no olvides dejar tu like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso.
Rosa Elvira Celi fue una mujer de 35 años que vivía en Bogotá, Colombia, que fue atacada, violada, el 24 de mayo de 2012. Todo esto ocurrió en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Al día siguiente, a causa de las heridas, Rosa sufrió un paro cardiorrespiratorio. También sufrió peritonitis. Al final, Rosa falleció a 4 días del ataque. Este fue el caso que dejó en evidencia todas las fallas del sistema de emergencias de Bogotá y de la poca protección a las mujeres de la ciudad. Rosa vivía con su hija de 12 años y ella trabajaba de forma informal vendiendo dulces frente al Hospital Militar de Bogotá. Y en la noche se iba al colegio Manuela Beltrán para completar sus estudios secundarios. La noche del 24 de mayo de 2012, Rosa, después de sus clases, decidió salir a compartir con sus compañeros de clase, Mauricio y Javier. Se fueron a tomar algo a un establecimiento de la localidad de Chapinero. Al final de la madrugada, cuando ya se van devolviendo a sus casas, Mauricio se va por su cuenta y Javier se ofrece para llevar a Rosa a su casa en motocicleta. En mitad del camino hacia casa de Rosa, Javier decide desviarse hacia la zona boscosa del Parque Olaya Herrera. Y ahí es cuando su compañero de clases, Javier, la ataca con el casco de la motocicleta. Él introdujo una rama dentro de su cuerpo que le destruyó las trompas de falopio. También su útero, además que intentó ahogarla. También le hizo una herida en la espalda y finalmente huyó pensando que Rosa ya había fallecido. Rosa, casi a las 5 de la mañana, empieza a luchar por su vida y hace una llamada al sistema de emergencias. Esa llamada se cayó. 3 minutos después, Rosa hace una nueva llamada donde logra dar indicaciones más exactas de la dirección donde estaba. Así la policía comenzó el operativo de búsqueda junto a los bomberos, pero hay otras versiones que indican que Rosa llamó varias veces y que esas llamadas fueron tratadas con escepticismo porque supuestamente Rosa se escuchaba como en estado de ebriedad y no le dieron demasiada importancia. Así que no está realmente claro cuántas veces llamó Rosa para que la tomaran en serio. Tampoco se sabe cuánto tardaron en llegar al lugar, no se sabe cuántos efectivos policiales o de bomberos fueron desplazados para la búsqueda. Resulta que Rosa estaba a menos de 100 metros de una estación de carabineros o cuidadores del parque. Ella estaba consciente, pero en un estado de hipotermia, con una pequeña blusa cubriendo su pecho y sobre un charco de sangre, más todas las heridas que tenía. Mientras Rosa recibía los primeros auxilios, dijo que ella conocía a quien la agredió y dijo el nombre. Javier me atacó. Rosa fue llevada en una ambulancia hasta el hospital a eso de las 6:30 de la mañana y terminaron atendiéndola casi a las 8 de la mañana. Una decisión que sí fue muy criticada porque tal vez si la hubiesen atendido antes, Rosa se hubiese salvado. Recordemos que Rosa llegó herida, sangrando y adolorida al hospital. Ella llega, la ponen en una camilla, en un pasillo, luego la pasan a una silla de ruedas y estuvo ahí más de 1 hora. Luego a las 9 de la mañana, cuando pide ir al baño, ella se desploma por un paro cardiorrespiratorio. Luego de eso, a pesar de que la reanimaron, la sedaron, la intubaron, Rosa nunca volvió a estar consciente. Ella tenía el útero roto, la pelvis rota, a raíz de algo que le introdujeron en la parte trasera de su cuerpo, para no ser demasiado explícita. Así que eso, sumado a la peritonitis, hizo que Rosa falleciera el 28 de mayo. Entonces, ¿qué pasó con Mauricio y con Javier? Mauricio se entregó voluntariamente, él declaró que solo se había tomado un par de cervezas con Rosa y que después se había ido a dormir, pero días después fue puesto en libertad. Javier fue llevado a la cárcel La Modelo de Bogotá mientras se realizaba toda la investigación y se preparaba su juicio. Pero aquí viene lo más indignante. Comienza el juicio el 26 de septiembre. Hay cantidades de pruebas, más de 150 pruebas de todo lo que le hizo a Rosa, pero aquí es cuando todo el mundo se da cuenta de que es un monstruo reincidente, que si se hubiese hecho lo que había que hacer, Rosa no hubiese pasado por todo lo que pasó.
Resulta que Javier ya tenía una condena previa de 19 meses por haberle quitado la vida a una chica llamada Dismil Ibáñez en 2003. Tenía una orden de captura por tocamientos indebidos a sus 2 hijastras en 2007. Tenía una denuncia de una trabajadora sexual en 2008 porque la dejó inconsciente porque le exigió que se pusiera preservativo. A finales del 2012, el juzgado condenó a Javier Velasco a 48 años de cárcel. Él admitió todo lo que le había hecho a Rosa y a su salida del juicio dijo: le pido a Dios y a todos que me perdonen. Ahora él está en la cárcel La Picota de Bogotá y posteriormente se le condenó también por los otros actos delictivos que les mencioné. Una congresista, Rosa Inés Ramírez, impulsó un proyecto de ley para que se incluya la palabra feminicidio y transfeminicidios en la ley. Así que se aprobó en 2015 la Ley 1761, conocida como la Ley Rosa Elvira. Y así especifican que los que incurran en estos delitos van a tener penas entre 20 y 50 años. Quiero saber qué opinan de este caso, quiero saber si lo conocían. Afortunadamente fue un caso que generó algún cambio a nivel ley, así que digamos que no fue del todo en vano la muerte de Rosa. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video, y si quieres que este video llegue a más personas, no olvides dejar tu like. A los que llegaron hasta aquí, gracias. I'm 38 now. I swear to God, I never knew more than you. You're my queen, my everything. Don't you know everything has no excuse. ¿Conoces tus límites? ¿Sabes cuánto riesgo y peligro puedes soportar solo para estar junto a la persona que te gusta? Yo soy Maga, bienvenido a mi canal, y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like a este video. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. El 9 de mayo de 2022, la policía inicia una persecución de un auto en Indiana, Estados Unidos. Por la autopista va conduciendo Casey White y junto a él, Vicky White. Casey conduce el auto hacia un campo de césped cerca de un estacionamiento, pero la policía choca una patrulla contra el auto de Casey, volcándolo en una zanja. La policía se acerca al auto de Casey, pone bajo custodia a Casey y ven a Vicky desangrándose con una herida de bala en la cabeza. Sacan a Vicky del auto y minutos después, esta fallece. Y ahora vamos al principio de esta historia. ¿Quién era Vicky White? Vicky White era subdirectora del Centro de Detención del Condado de Lauderdale en Alabama. Vicky tenía 56 años para el momento en que fallece. Vicky era conocida por su profesionalismo, había sido elegida empleada del mes varias veces y también era muy querida por sus colegas. Vicky no solo era querida por sus colegas, sino también por varios reclusos. Ellos testifican o hablan de Vicky como una mujer que los trataba como personas, que ellos veían como una especie de madre, la madre que nunca tuvieron. Era un trabajo duro, pero Vicky lo hizo por 17 años. Vicky había estado casada con un hombre llamado Tommy White, pero en 2006 se divorcian. Ella dijo que era porque él abusaba de las drogas. Sin embargo, ellos no quedaron en malos términos y siguieron siendo amigos. Pero este hombre fallece en 2022 a causa del Parkinson. Luego, Vicky se comprometió con otro hombre con el que estuvo hasta el 2009, pero este hombre fallece en un accidente automovilístico. Vicky no tuvo hijos con ninguna de estas dos parejas y se dedicó enteramente a su trabajo. Sin embargo, los compañeros de trabajo de Vicky en su momento dijeron que ella manejaba su soledad con el uso de alcohol casi diariamente. En abril de 2022, Vicky sorprende a sus compañeros de trabajo porque anunció la fecha de su jubilación un día antes de la fecha. Vicky había vendido su casa por $95,000, que es la mitad del precio que correspondía. También, después de vender su casa, se muda con su madre. Y adicional a eso, se sabe que Vicky había estado comprando armas en Alabama, en un Walmart de Alabama. La madre de Vicky dijo que no conocía los planes de jubilación de su hija y además que no sabía quién era Casey White.
Pero ahora sí vamos a hablar de Casey White, el hombre que iba manejando el carro el día de la persecución. Casey Cole White fue exjugador de fútbol en la secundaria y sus compañeros de clase o excompañeros de clase decían que vivía en una zona rural de Alabama conocida como Lester. Los vecinos que lo conocían decían que era educado y tranquilo, pero que no tenía mucho control moral. Sin embargo, cuando Casey conoció a Vicky en el condado de Lauderdale, él ya tenía un historial de crímenes que se remontaban a una década. En 2012 fue a prisión 3 años por golpear a su hermano con el mango de un mazo o de una hacha. Luego, en 2015, por un ataque de celos con una exnovia, entró a la casa con armas buscándola y amedrentándola. Sospechando que ella estaba durmiendo con otro hombre, irrumpe en el dormitorio y es cuando ve a 2 compañeras de ella durmiendo en la cama. Entonces se da cuenta de que no es que ella esté con otro hombre ahí. Y lo que hace es, a punta de pistola, decirle a ellas que se tiren en el suelo, se gira, ve a su exnovia y apunta hacia ella y trata de dispararle, pero el tiro no le da a ella, le da al perro de ella. Su exnovia siguió corriendo, logró salir del departamento huyendo y bueno, a Casey obviamente que le levantaron cargos por esto. Casey había estado un tiempo fugitivo antes de que le dieran 75 años de condena por todas las cosas que ya había hecho que tenía acumuladas, y cuando él está cumpliendo su sentencia, confiesa que había estado involucrado en otro asesinato de una señora de 59 años, si no me equivoco, y era un caso supuestamente de por encargo, ¿no? De que a él le habían pedido este trabajo. Entonces le abren la averiguación sobre este caso y es cuando lo envían al centro del condado de Lauderdale, donde conoce a Vicky White. Mientras Casey estaba en el centro de detención, ya había intentado escaparse una vez a punta de cuchillo, pero no lo logró. Debido a problemas de hacinamiento, cuando Casey estaba en el condado de Lauderdale, lo ponen en una celda que estaba supervisando Vicky White. Los reclusos y trabajadores de este centro recordaron que Casey comenzó a comprar tarjetas de amor, pero no sabían a quién se las estaba enviando. Resulta que se las estaba enviando a Vicky. Mientras tanto, los compañeros de Vicky no recuerdan haber visto a Vicky con alguna pareja, pero sí recuerdan que Vicky les mencionó que estaba haciendo como malabarismos con 2 hombres a la vez y que había uno que era menor que ella, pero Vicky no dio más detalles. En el documental de Netflix que se hizo sobre este caso, testifica un ex recluso de ese centro diciendo que Vicky sacaba a todos los reclusos al patio excepto a Casey para poder tener intimidad con Casey en muchas ocasiones. Y los reclusos también se dieron cuenta que él le entregaba las cartas o la correspondencia a Vicky, que se suponía que él iba a enviar a alguna parte del país, pero que los sobres no tenían ninguna dirección, simplemente le entregaba los sobres a Vicky y ya está. Vicky y Casey se la pasaban hablando por teléfono. Ella tenía un teléfono desechable desde el que le hacían muchas llamadas a Casey. Hablaban de cualquier cosa, incluso llegaron a tener sexo telefónico. Y de todo eso hay registro. En la llamada anterior escuchamos como Casey le dice a Vicky que ni se le ocurra mirar a otro hombre delante de él porque no podría soportarlo, que podría soportar muchas cosas menos eso. Pero hubo otras llamadas donde estaban planificando la fuga. I don't have my number. Yes, they did have your number. Well, never phrase that. This number. Hell, that's not recorded. Yes, it is, Mr. White. I know these things. Yeah, it's about chicken time, babe. Chicken day rolls around quick, don't it? Yeah, time's flying by. We're outside on our adventure. Now we're looking back at little Alabama. Nobody knows nothing unless you say something. En la llamada anterior, él bromea un poco con ella sobre el Día del Pollo, de que están en Alabama, de que pronto podrán recorrer toda Alabama, y ella le dice que se calle y que si él no dice nada, nadie se va a enterar. También hay otra llamada donde Casey le dice a Vicky dónde encontrar un arma Magnum 44. Walmart has guns, but they just carry shotguns. They big guns. Todo cambió el 29 de abril de 2022 cuando Vicky ayuda a escapar a Casey White del centro de detención. Esa mañana era el último día de Vicky en ese trabajo y además había poco personal trabajando, solo 5 oficiales al servicio.
Además de eso, sus colegas dicen que vieron a Vicky más tranquila de lo habitual, le habían hecho una reunión de despedida y ella se veía súper tranquila. A eso de las 9:30 de la mañana, Vicky hizo que un colega llevara a Casey a una sala de detención desde donde iba a ser trasladado a una evaluación mental en el juzgado local. Hace que lo encadenen y después se suben a un auto a las 9:41 con dirección al juzgado. Vicky había dicho que estas evaluaciones mentales iban a demorar algunas horas y que probablemente iba a demorar, pero que en lo que dejara a Casey en el juzgado, ella iba a ir por atención médica porque se sentía como un poco cansada o con malestar. La pareja nunca llegó al juzgado y los oficiales se dieron cuenta de que Casey no tenía programada ninguna cita para ese día en el juzgado ni nada por el estilo programado. A eso de las 3:30 de la tarde, ya sus compañeros de trabajo estaban preocupados por Vicky porque la habían estado llamando por teléfono y no habían logrado comunicarse con ella, además de que ya era demasiado tarde para que Vicky no hubiese vuelto a la oficina. Fue entonces cuando se dieron cuenta que Casey tampoco estaba en el centro de detención, recién ahí, a las 3:30 de la tarde. Sus colegas se comunican con el alguacil y el investigador principal del condado. Estos revisan las cámaras de seguridad y ven a Vicky dejando que Casey camine detrás de ella cuando abordan la patrulla, lo que es o lo que no es normal en casos de delincuentes violentos como Casey. Ellos se dan cuenta de que ella está saltándose el protocolo y ven que hay un problema grave. Los colegas de Vicky están preocupados pensando que Casey tiene a Vicky como rehén o que podría pasar algo peor. Pero pasa el tiempo, pasan las horas y encuentran el coche patrulla abandonado cerca de un centro comercial y emiten una orden de arresto tanto para Vicky como para Casey. Y comienza la búsqueda. ¿Cuáles son los cargos contra Vicky? Pues facilitar o permitir la fuga de un recluso. Ellos estuvieron fugitivos 11 días en los que cambiaron de auto varias veces, donde primero estuvieron en un auto que era verde, pero pintaron de naranja, pero era muy evidente que el auto había sido pintado. Se ve el auto cuando lo encuentran con una mancha del color original por un lado. Luego de eso se pasan a otro auto. Hay imágenes de Vicky con una peluca o con el cabello pintado de negro, cuando Vicky siempre había sido rubia. Hay registros de ellos pasando por distintos moteles en distintas ciudades. Y todo esto culmina con la persecución. La policía ya había identificado el vehículo donde ellos andaban y habían dicho que si las personas lograban visualizar este vehículo, por favor avisaran a las autoridades. Entonces, ¿qué sucede? Que el 9 de mayo, Vicky y Casey le habían pagado a un delincuente sexual sin hogar para que les consiguiera una habitación por 14 días en un hotel. Y de ahí ellos habían llevado a lavar esta camioneta o este auto a un auto lavado, obviamente, y ahí reconocieron el auto de ellos y le dan esta información a las autoridades. La policía llegó al hotel donde se estaban alojando Vicky y Casey y ven el auto donde después estos huirían y comienza la persecución. Allí es cuando les comentaba al principio del video que Casey maneja a toda velocidad por la autopista y donde se dirige hacia un campo de pasto cerca de un estacionamiento donde otro coche patrulla los choca por un costado, los vuelca y quedan en una zanja. En el momento del choque se activa automáticamente una llamada al 911 de la cual hay registro. Be advised he's possibly calling in to 911. He's crashed out, still inside the vehicle. Be advised the female did call in. We could hear her on the line saying she had her finger on the trigger. Airbags are going off. Let's get out and run. Let's find some hotel. The female's the one that shot herself. En la llamada se escucha a Vicky muy asustada diciendo: van a explotar las bolsas de aire del carro y nos van a matar. Y le dice a Casey: debimos habernos quedado en el motel. Le grita, después dice: salgamos, corramos. Y después se escucha que ella grita: Casey, Casey. Y se escucha un disparo. Luego la llamada termina, donde se escucha que llega un agente de policía diciendo que habían encontrado a Vicky todavía con el arma en la mano. Supuestamente este disparo
se lo dio ella misma en una extraña posición. Entonces, lo que se dijo o lo que se concluyó fue que Vicky se quitó la vida dentro del auto. Cuando la policía se acerca a este carro, donde sacan a Casey, Casey lo primero que dice es que él no le hizo nada a su esposa. Él insistía mucho en que salvaran a su esposa, que él no le había hecho nada a su esposa. Claro, también estaba la duda de si era él quien le había disparado a Vicky. Obviamente que Casey fue llevado de nuevo a detención y en detención él insistía y preguntaba cómo estaba su esposa, que si su esposa se había salvado, que cómo estaba su esposa. Y le dijeron, mira, no se salvó. Vicky falleció minutos después que la sacamos del auto. Comienza la investigación más a fondo de este caso y sale a la luz que obviamente Vicky y Casey no eran esposos, ellos nunca llegaron a casarse. Luego la investigación dice que Casey y Vicky tenían planeados un tiroteo con la policía y que ellos tenían muchas armas y efectivo dentro de ese auto en el que estaban huyendo. Pero que claro, que como los policías sacaron a Vicky y Casey de la carretera, digamos que ellos impidieron o frustraron este intento de tiroteo que supuestamente iba a tener Vicky y Casey con la policía. En el auto, aparte de las armas y el efectivo, que eran como $29,000, también habían unas pelucas rojas y negras que eran de Vicky. Un alguacil del condado donde tenían detenido a Casey dijo que él nunca mostró un remordimiento desde que se enteró de que Vicky había perdido la vida. Él lo vio muy normal, muy tranquilo. Vicky fue enterrada en un conocido cementerio de Alabama y a su funeral asistieron casi 200 personas, entre ellos obviamente muchos colegas que la querían muchísimo y que estaban muy tristes por ella, simplemente esperando a que se esclareciera el caso y para saber si en realidad Vicky había sido, si Casey le había hecho daño a Vicky o había sido Vicky quien realmente se había disparado a sí misma. La fiscalía finalmente concluyó que Vicky sí se había disparado, así que Vicky se quitó la vida en el auto ese día. Los allegados a Vicky estaban divididos entre si el amor de Vicky con Casey era real o si el amor de Casey hacia Vicky era real. Y otra parte decía que no, que simplemente él la manipuló para poder escapar. Mientras que otros compañeros de celda de Casey decían que sí, que realmente Casey estaba enamorado de Vicky. Casey le dice a los productores de la serie de Netflix que les mencioné antes que él lo que quería era vivir con Vicky en un tráiler y acurrucarse con él. Swear we ain't never gonna be around people the rest of our lives. We're going to the fucking wilderness somewhere. También dijo algo como que cada vez que ellos llegaban a Kentucky, ella sacaba toda la ropa limpia de él y la dejaba en la cama lista para cuando él saliera de la ducha y que eso a él como que le encantaba y lo hacía muy feliz y que él tenía como atesorados esos recuerdos y que la abrazaba y le decía que la amaba y que todo era genial en ese momento. Casey también explicó por qué llamaba a Vicky su esposa y es porque él decía que así la consideraba y que aunque no estuviesen casados ante las leyes de la fe, estaban casados bajo sus leyes. Bajo mis leyes estamos casados. Bajo las leyes de la fe y lo tradicional, no, pero eso no importa. El veredicto en el juicio de Casey fue asesinato en primer grado porque si bien él no fue quien apretó el gatillo, él, según o gracias a sus acciones, fue quien empujó a Vicky a hacer estas cosas. Entonces, él lo que hizo fue aceptar los cargos de fuga para que le quitaran el cargo de asesinato en primer grado, pero sin embargo le dieron la cadena perpetua y se le prohibió ponerse en contacto con cualquier familiar de Vicky White. Me gustaría saber qué opinan ustedes de este caso, si creen que Casey manipuló a Vicky para escapar o si él realmente estaba enamorado de ella. Yo creo que Vicky obviamente que estaba loca por él y si no, no hubiese arriesgado tantas cosas y hasta su propia vida que la puso en juego. Entonces, me gustaría saber cómo lo ven ustedes y pues hasta el próximo video. Recuerden darle like si les gusta este tipo de contenido y bye. Realmente no sé bien cómo comenzar este caso porque siento que hay muchas opciones de lo que pudo haber pasado aquí. No sé si son malas decisiones o simplemente fue mala suerte. Lo que le pasó a esta mujer, quiero que lo escuchen y ustedes me digan en los comentarios qué creen que pasó.
Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video. Y si quieres que este video llegue a más personas, no olvides dejar tu like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. En estas imágenes vemos a Dishai Stevenson esperando afuera de una prisión. Está ahí por alguien muy importante para ella, su prometido. Dishai tenía 35 años y era originaria de Dallas, Texas. Había nacido el 16 de noviembre de 1988 y desde joven fue muy dedicada tanto a su familia como a sus metas. Terminó la preparatoria en Grady Spruce y con el tiempo se convirtió en emprendedora. En 2021 abrió su propio negocio, Shea Money Purse and More, donde vendía bolsos y accesorios. Más adelante también empezó a trabajar como preparadora de impuestos. Dishai parecía estar en un buen momento de su vida. Su negocio iba creciendo, tenía presencia en redes, se mostraba activa, feliz, disfrutando los frutos de su propio trabajo. Detrás de todo eso, también llevaba una carga importante. Era madre de una adolescente, cuidaba de su mamá y aún así encontraba la manera de sostener todo. Pero en medio de esa rutina también había espacio para el amor. Y eso nos lleva a este momento. Las imágenes donde la vemos esperando a las afueras de una prisión. No está ahí por casualidad. Está esperando a Michael Smith, su pareja que en ese momento estaba por recuperar la libertad. Él acababa de salir de prisión y Dishai estaba ahí recibiéndolo, acompañándolo, lista para empezar una nueva etapa con él. There you go, student. There you go. There you go. Boy, come. He's on boy. There he is right there, ain't with his shirt on. You going live red? Hold up. No solo lo esperaba, lo había estado apoyando desde antes, y una vez que salió, no tardaron en formalizar su relación. No pasó mucho tiempo antes de que anunciaran en redes sociales que estaban comprometidos. Todo parecía ir rápido, pero para Dishai era un paso más dentro de un plan que ya tenía muy claro. Un año después, en abril de 2022, logró algo que se había prometido a sí misma desde hacía tiempo: mudarse a una casa más grande y sacar a su hija del barrio donde habían vivido siempre. Era un logro importante y por supuesto Michael también estaba incluido en esos planes. Ese mismo mes lo llevó a Jamaica para celebrar su cumpleaños. Fue un viaje especial y allá, como sorpresa, le regaló un nuevo anillo. Todos estos gastos, vacaciones, regalos, detalles, los cubría ella. Estaba comprometida en todos los sentidos, emocional, físico y económico. Para Dishai se trataba de construir un hogar, de formar una vida en pareja, y lo estaba dando todo para lograrlo. La boda llegó en septiembre de ese mismo año. Fue un momento feliz, al menos para ella, y en la foto se le ve radiante. En redes sociales, la vida de Dishai parecía estar en su mejor momento. Nueva casa, viajes, una boda reciente, todo daba la impresión de estabilidad y felicidad. Pero, como suele pasar, lo que se muestra públicamente no siempre refleja la realidad. Su familia asegura que ella hizo todo lo posible por su esposo. Incluso cuando la relación empezó a volverse complicada, según contó su hermana, Jasmine Stevenson, Dishai le demostraba su amor constantemente, sin importar las dificultades. Pero también mencionó algo muy importante, que Michael se mostraba amable y cariñoso frente a la familia, pero que a puerta cerrada era otra cosa. Con el tiempo, sus seres cercanos empezaron a notar señales de que el matrimonio no estaba bien. Había tensión, situaciones que preocupaban, pero no sabían hasta qué punto las cosas se habían deteriorado. Como dijo su hermana, había muchas señales de alerta, pero para cuando entendieron lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. La alarma se encendió el martes por la noche. Fue la hija de 16 años de Dishai quien dio la primera señal. Intentó comunicarse con su mamá y no obtuvo respuesta.
Eso de por sí ya era raro, pero más que raro, era completamente fuera de lo común. Dishai no solía desconectarse así. Tenía una hija adolescente y además era cuidadora principal de su madre, quien vivía con parálisis parcial después de un derrame cerebral. Ella nunca deja a mi sobrina, pase lo que pase. Nunca deja a mi mamá, dijo su hermana Jasmine Stevenson. Preocupadas, Jasmine y una prima, Nita, comenzaron a buscarla. Lograron rastrear el carro de Dishai hasta los apartamentos Pleasant Village, donde, según sabían, vivía el padre del esposo de Dishai. Al llegar, Nita notó algo que le dio muy mala espina: una gran marca de mano en la ventana del lado del conductor. Poco después, se toparon con una publicación en un blog comunitario que hablaba de una mujer que había sido asesinada a tiros, a solo 3 minutos de allí. Fueron hasta la escena y ahí los oficiales les confirmaron lo peor. El 25 de octubre de 2023, alrededor de las 7:20 de la mañana, la policía de Dallas respondió a una llamada por disparos en el sureste de la ciudad. Al llegar al bloque 1600 de Murdoch Road, encontraron el cuerpo de una mujer tendido al lado de la carretera. La escena estaba cerca de la intersección con Melinda Lane, no muy lejos del cementerio Lincoln Memorial. La víctima había recibido un disparo a quemarropa en el pecho y fue declarada muerta en el lugar. Más tarde se confirmó su identidad. Se trataba de Dishai Stevenson. La investigación inicial apuntó rápidamente hacia una posible situación de violencia doméstica. Familiares de Dishai le informaron a la policía que en la noche anterior a su muerte, ella había tenido una discusión con su esposo, Michael Smith. Cámaras de seguridad del complejo de apartamentos captaron el momento en el que Dishai llegó conduciendo su propio auto. Poco después, se le ve subirse al vehículo de Smith, que estaba estacionado allí mismo. Según la declaración jurada de arresto, el automóvil permaneció en el estacionamiento durante un tiempo. En el video, aunque no hay audio, se alcanza a percibir que hubo una disputa dentro del vehículo. Luego, Smith se va del lugar. Horas después del hallazgo del cuerpo, la policía localizó el vehículo de Michael Smith estacionado frente a su residencia. A simple vista, los agentes notaron manchas de sangre en el asiento delantero, lo que dio pie a solicitar una orden de cateo para revisar tanto el auto como la vivienda. Dentro del vehículo encontraron un casquillo de bala en el asiento del conductor y una sandalia que pertenecía a Dishai, idéntica a la que llevaba puesta cuando fue encontrada sin vida. Al registrar la casa, también incautaron varias armas de fuego y con estos elementos los investigadores concluyeron que Dishai habría recibido el disparo dentro del auto de Smith y que luego su cuerpo fue abandonado en la vía pública. Ese mismo 25 de octubre, la policía localizó a Michael Smith en una barbería en Dallas y procedió con su arresto. Fue acusado formalmente del asesinato de Dishai Stevenson. Tenía 39 años al momento de su detención. Según los registros del condado, fue ingresado en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de $1 millón. Personas cercanas a Dishai afirmaron que ella tenía planes de divorciarse, lo que podría ayudar a entender parte del contexto de este crimen. Sin embargo, las autoridades no revelaron de inmediato un motivo claro, y la investigación siguió su curso durante los meses posteriores. Tras la muerte de Dishai, su familia decidió hablar. Fue una forma de honrarla y de contar su historia con sus propias palabras. En entrevistas con medios locales, sus hermanas y primas relataron detalles que antes habían permanecido en silencio. Contaron que Michael Smith, aunque parecía tranquilo frente a los demás, era muy distinto a puerta cerrada, que tenía actitudes posesivas, explosivas y que en los días previos al crimen mostró un comportamiento paranoico. Según ellas, Dishai les dijo que él la acusaba de querer ponerle una trampa y veía amenazas donde no las había. And then there's a video of him leaving a hospital. Do you know anything about that? They said he was so full of PCP that they had to take him to the hospital. Según ellas, el día del arresto, Smith habría sido llevado primero al hospital porque, según les informaron, estaba lleno de PCP, una droga alucinógena conocida por alterar la percepción y provocar brotes psicóticos.
hijos. A pesar de que este dato no ha sido confirmado públicamente por las autoridades, para la familia ayuda a explicar por qué él actuó con tanta violencia ese día. Pero entre todo eso, hubo una llamada que hoy resulta imposible de ignorar. El 21 de octubre, día del cumpleaños de una de sus primas, Dishai la llamó para felicitarla. Estaban bromeando, hablando con naturalidad, hasta que Dishai de pronto dijo: hermana, siento que me voy a morir. En ese momento, su prima pensó que solo estaba exagerando y que era una frase suelta, pero ahora todo cobra otro sentido. Pero más allá de eso, quienes la conocían creen que los motivos fueron más profundos. Hablan de celos, inseguridad y de un resentimiento hacia el éxito y la independencia de Dishai. Él no estaba preparado para la vida que ella quería construir y en lugar de apoyarla, fue como si la quisiera destruir, dijo una prima de Dishai. Para la familia, el dolor no es solo por la pérdida, sino por la forma en que ocurrió, a manos de alguien en quien ella confió, a quien ayudó, a quien dio todo. Mi hermana hizo todo por él, dijo Jazmín. No había nada que él pidiera que ella no hiciera. Lo amó hasta el final y eso fue lo que más le dolió a todos. Tras casi 2 años del asesinato de Dishai, finalmente se hizo justicia. En el verano de 2025 se llevó a cabo el juicio contra Michael Smith. Durante el proceso, el jurado escuchó los testimonios, revisó las evidencias forenses y reconstruyó los hechos que llevaron a la muerte de Dishai. El veredicto fue claro: culpable. En agosto de ese mismo año, el juez dictó sentencia. Michael Smith fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su esposa. Hay algo que no quedó claro aquí, y es que yo quería saber por qué había estado preso Michael en el momento en que lo va a buscar Dishai a la cárcel, pero no encontré esa información. Ahora, respecto a todo lo que pasó, ¿qué creen que sucedió? ¿Creen que él alucinó? ¿Creen que estaba paranoico? ¿Creen que le tenía celos? ¿Qué pasó aquí? Porque ella se comportó de una forma en la que simplemente no merecía esto. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias.